tiene planes de bienestar para toda la humanidad. Dios tiene planes para nosotros, sus hijos, de bienestar, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y todo este mes estamos viendo de permanecer en la palabra de Dios. Dijimos, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, la palabra tiene que producir en nosotros una reacción. La palabra es enviada para direccionarnos, para dirigirnos. ¿Dirigirnos hacia dónde? Hacia el plan de Dios, al propósito de Dios. Si viene la palabra del Señor, es la que abre mi entendimiento, es la que me da una clara perspectiva de lo que debo hacer. Luego debo poner todo de mí buscando en oración al Señor que me dé valor, porque hay cosas que no son fáciles, pero debo pedirle a Dios: dame valor, dame tu capacidad, Señor, para que no desmaye mi fe, para que permanezca firme. No se olvide eso. La palabra viene y la palabra tiene que producir en nosotros reacción. La palabra tiene que llevarme a estar ocupado, al menos acá, en la mente, dándole forma a cosas en la vida, en el diario vivir. Y luego dijimos, después de que estas cosas trabajan en la mente a través de pensamientos, usted va a ver que la Biblia, cuando hace referencia al corazón, está hablando de pensamientos y sentimientos, no habla del órgano específicamente en todos los casos. Entonces, la palabra involucra nuestra mente, ¿sí? Nuestros pensamientos. Ahí trabajan el Espíritu Santo en nuestra mente, dándole forma a cosas. Pero nosotros no tenemos que abandonar la palabra. Esa es la parte nuestra, la parte de que nosotros no tenemos que abandonar la palabra. La palabra es enviada. Después está en nosotros cuánto entusiasmo, diríamos, o dedicación que nosotros le ponemos a las cosas de Dios. Cuánta dedicación, si soy un cristiano o no. Esas cosas lo vamos a ver nosotros, dentro de nosotros. Y cuando hacemos esa evaluación para dentro de nosotros, no se condene, no se juzgue, pero sea sincero, porque siempre habrá gracia, oportunidad de Dios. ¿Qué habrá para nosotros? Oportunidad de Dios. Pero yo debo conocerme, decir, si viene la palabra y a mí no me involucra en nada, no es seguidor de Cristo. Usted es religioso, con todo respeto, como dice Marcela, pero nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Y cómo somos seguidores de Cristo? Y bueno, la palabra del Señor habita, Él la envió, me da una clara perspectiva de lo que debo hacer, la orientación de Dios por medio de su palabra. En eso estoy ocupado, diríamos. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Entonces, no se desmoralice, no se desanime, pero esta es la realidad. Si nosotros no estamos involucrados, accionando, al menos pensando en principio, luego las palabras y luego los hechos, si nuestra vida no está empapada de esto, no somos seguidores de Cristo, somos religiosos. Entonces hay verdades que a veces suenan duras y que uno no quisiera escucharla, pero cuando entendimos que mejor es llamar la verdad. Le cuento una experiencia mía, porque cuando pasan esas cosas son conflictos no resueltos de la vida que hemos vivido, en una especie de traumas que quedaron ahí metidas en el inconsciente, y después nosotros no podemos enfrentar cosas en la vida. Cuando era jovencito, niño ya, tuve un problema de salud y me pusieron muchas inyecciones, muchas. Y la última inyección era una mano muy grande del tipo que me ponía en las inyecciones, y no sé, pero puso esa jeringa y me raspó el hueso. Sinceramente me dolió terriblemente. Yo me banqué todas las inyecciones, pero la última era diabólico, desde ya, era diabólico. ¿Qué pasó? Crecí en la vida y yo decía, mire, usted se me tiene que vacunar, vacúneme, no hay ningún problema. Pero en la nalga nada. Nada. Y tenía unos problemas de anginas. Entonces, en un momento fuimos al médico con mi esposa y cuando vamos al médico me dice, mire, usted tiene placas, me dice. Le tengo que dar una inyección, me dice. Y una muy fuerte era. Entonces le dije, mire, le digo, ¿me puede poner en el brazo? Le digo, o en la pierna, sé que ponen en la pierna también, le digo. Claro, ¿vio los conflictos emocionales no resueltos? Entonces la doctora me dijo, no, mire, no le puedo dar comprimidos, le tengo que dar un inyectable porque eso es lo que va a actuar rápido en la infección. Toda la vida evité un montón de cosas que tenían que ver con las agujas. Toda la vida evité eso. Pero por esas cosas no resueltas. Luego llegó un momento donde había placas en mi garganta, ya no podía evitarlo. Entonces me convenció, Dios me ayudó y finalmente me inyectó el antibiótico y claro, no dolió el pinchazo, pero el líquido sí.
Pero claro, la impresión era que yo estaba esperando que durara el pinchazo. ¿Qué es lo que pasó en mi vida ahí? Tuve que enfrentar lo que no quería enfrentar. No quise ponerle entendimiento a una emoción ciega y violenta que siempre me atemorizaba y no me dejaba hacer lo que normalmente debía hacer. Entonces no hubo escapatoria, tuve que ponerme esa inyección y superé dos cosas: la infección y los prejuicios míos. Así, cuando nosotros no actuamos, viene la palabra y no actuamos, algo te está frenando acá. Algo te frena acá. Ahí es cuando uno dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué me hago el distraído? ¿Por qué como que no quiero escuchar? ¿Por qué como que miro para otro lado? ¿O le cambio las palabras a las cosas? ¿El nombre a las cosas? ¿Por qué? Bueno, ahí esa pregunta que usted hace se está invitando a usted mismo a conocerse. Dios está para ayudarnos en todo. Si eso no hacemos nosotros, y bueno, cuando venga la palabra pasará. Porque los miedos principalmente son los que frenan nuestras vidas. Bueno, en esta introducción lo que quiero dar a entender lo importante que es la palabra que encuentra lugar en nuestro corazón. No la palabra oída que la sé y se la cuento a otro, como si yo la ignorara y no la necesitara. La Biblia, la palabra de Dios, es lo único que tengo para entender que soy seguidor de Cristo, que soy cristiano. Amén. La palabra de Dios, si eso ahí le erré, soy religioso. Pero qué duro. Señor, en algún momento tendrá usted quizá una llaga en su garganta que tendrá que reconocer que es un religioso. Pero no llegue a eso. Dios es bueno. ¿Puede darle un aplauso a Jesucristo? ¿Puede darle gloria a Jesucristo? ¿Cuántos pueden darle gloria a Jesús? ¿Cuántos lo hacen para Él? Para Él, como alguien que le da adoración, exaltación a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Claro, es que empezamos así porque a través de la palabra el domingo pasado se revolucionó el mundo espiritual acá. Y la palabra lo que hace es eso, incomodar tu interior. Porque en el interior hay cosas que tomaron derecho y que quieren dominar tu vida, y la palabra es enviada para sacarte de ahí. La palabra de Dios es enviada para sacarnos a nosotros. ¿Para qué es la palabra? Enviada para sacarnos de cualquier situación que el enemigo nos quiera atrapar. Él no podrá atraparnos porque Cristo ya lo venció. Quiero que vayamos ahora a un mandato del Señor que está en San Marcos capítulo 16, versos 14 y 17. Me gustaría que esta introducción esté en la prédica, ¿sí? Porque es muy importante para que se entienda luego la palabra. Gloria a Dios. Muy bien. Vemos acá nuestro Señor Jesucristo cuando Él finalmente ya hace la obra en la cruz del Calvario, es decir, murió y resucitó, luego de haber estado en la tierra haciendo tantos milagros, sanando a enfermos, liberando a oprimidos, resucitando muertos, y el final de esas grandes obras que el Señor hizo era entregar su vida en la cruz, donde Él murió y resucitó. Luego de la resurrección de Jesús, Él se iba a ir al cielo, junto al Padre, donde está ahí, Él sentado a la diestra de Dios, dice la Biblia. Pero Él dejaba acá en la tierra a hombres a quien había instruido por 3 años y medio, y en el instruir Él los hizo partícipes de la palabra de Dios. Es decir, Jesús siempre instruyó para formar a sus siervos, a sus discípulos, dándole las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que nosotros recibimos hoy. Nosotros, siervos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, hijos de Dios, recibimos el mensaje de la palabra de Dios, medio por el que Él nos instruye para formarnos a todos nosotros, para que sirvamos a Dios. Dios quiere que todos nosotros le sirvamos a Él. Mire, por usted y por mí se pagó un precio muy alto. La Biblia da a entender que ni todo el oro del mundo se podría utilizar para pagar un alma. ¿Cuántos millones de toneladas debe haber de oro en el mundo? Bueno, dice el Señor que todo eso no alcanza para pagar el precio que el Señor le puso a su alma, a mi alma. Quiere decir que nosotros, para Dios, somos muy importantes. ¿Qué somos nosotros? Muy importantes. Nosotros y toda la humanidad, porque Él ama a toda la humanidad. Él se reveló a nosotros, ya tenemos nosotros la promesa de la salvación del alma, pero Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿A cuántos?
A todos. Dios ama a toda la humanidad. Entonces nosotros, los que ya estamos en Cristo, nosotros estamos contentos porque tenemos a nuestro Salvador, que Él interviene en tantísimas cosas que nos saca adelante, pero Dios tiene una misión para nosotros. Dios tiene un mandato para nosotros. A través de nosotros Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿A cuántos? Bueno, usted va a llegar a muchísimas almas. Usted va a llegar a muchísimas almas. Diga a su hermano, voy a llegar a muchísimas almas, dígale. ¿Sí? Claro, porque dijimos que la palabra, ¿qué produce en nosotros? Reacción. Así que por eso nosotros vamos a hacer en este tiempo el instrumento de Dios para que muchos tengan la promesa de la salvación del alma. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, gloria a Dios. Acá lo que vemos que el Señor era muy novedoso para todos ellos. Usted va a ver en San Mateo capítulo 28 también, verso 15, va a ver este acontecimiento. Los evangelios lo hablan desde el punto de vista de cada uno de ellos. Lo habla Marcos, Mateos, a este acontecimiento. Pero lo que Jesús hizo es decirle: ¿cómo puede ser que ustedes no entendieron que me vieron resucitar muertos? Les reprochó la fe, les había fallado la fe. Usted sabe que la fe viene, claro, ellos ya tuvieron la palabra. El Señor mismo les dijo: voy a resucitar al tercer día. Les habló muchas veces de forma clara para que ellos entendieran. Pero así somos nosotros. A veces nos falla la fe y el Señor está para ayudarnos. Amén. El Señor siempre está para ayudarnos. Entonces ahí el Señor les reprocha la fe, la incredulidad, la dureza del corazón, porque ellos le habían restado el crédito necesario a la palabra de Dios. Luego de reprocharle, pasarle una especie de factura, les dice: voy a encargarles una misión. Y ahí les dice, otra vez, si esa parte ellos no habían entendido, no creyeron, por no creer, ¿qué pasó? No lo hicieron. Claro, porque el Señor les dijo: voy a morir y voy a resucitar. Después vienen las hermanas, le dicen: vimos a Jesús resucitado. Tomás dice: yo si no lo veo a Jesús y meto mi dedo en el costado, yo no voy a creer que es Él. Y todos dudaron, nadie creía. Es decir, vio que la fe es lo que no se puede ver, pero lo que está seguro que es así. Eso es la fe. Cuando viene la palabra de Dios es la que produce en nosotros. Si la palabra de Dios que viene a nosotros, no vamos en la oración, no venimos con un corazón abierto, sediento: Dios, háblame, yo quiero entender estos aspectos que no entiendo, quiero ser guiado por tu palabra. Venimos hacia la mañana a la iglesia o venimos al culto a la hora que vengamos con ese corazón abierto. Dios, por medio de su Santo Espíritu, abrirá su entendimiento para que esa palabra habite en usted. Los discípulos, claro que en el medio de la prueba, de la gran revolución, que nadie pudo salvar a Jesús, el que decía que era rey y que de hecho lo es, rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese momento ellos fueron tan conmocionados emocionalmente por todo lo que vieron. Lo torturaron a Jesús y finalmente Jesús murió y lo pusieron en la tumba, y todo eso había logrado sacar por completo la palabra que había sido enviada. ¿Qué es lo que vemos acá? Es que esa parte la tenemos que conservar nosotros. Solo vos sabés cuando la palabra ya se apagó en tu mente, cuando ya no está la palabra de Dios en tu mente. Solo vos sabés que estás caminando como hombre desesperado frente a las situaciones que vienen de la vida, y solo uno lo sabe. ¿Y qué debe hacer en ese momento? Dios, te pido perdón porque me desentendí del consejo de tu palabra. Estoy caminando como un hombre sin Dios. ¿Cuántas veces lo digo yo? Porque así nos pasa a todos. Debemos ser sinceros delante de Dios, porque habrá gracia, habrá oportunidad. ¿Cuántos entienden? Si nosotros no queremos ver esa parte, decimos: no, nunca habrá gracia, y seré un religioso por un poco tiempo, no por mucho. Porque las presiones espirituales son tan fuertes que si no pelea el Señor por nosotros, no podremos sostener esas situaciones que nos toca vivir. Jesús, cuando los discípulos
los que él había entrenado y capacitado para la misión, se desentendieron de la palabra, lo primero que les reprochó es: ustedes no le dieron importancia a mi palabra, les falló la fe. Así que cuando no habita la palabra de Dios en nosotros, ¿qué es lo que no tenemos? Fe. Uno puede decir: sí, pero ahora yo me levanto. Momento, levántese, como dice la Biblia, pida perdón a Dios, vuélvase de corazón, dígale: Señor, te pido perdón porque dudé, porque no creí, porque me turbé, lo que usted haya observado que está en su corazón, y el Señor lo perdona y lo limpia. Lo que pasó con los discípulos, el Señor les reprocha, pero Él ya sabía el corazón de ellos. Acá no vemos un interactuar de los discípulos con Jesús que dicen: sí, Señor, te pedimos perdón. Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que automáticamente el Señor vino, les hizo la corrección que debía hacerles y les encomienda una misión. El Señor sabía que ellos ya estaban formados, solamente que habían sido por un momento engañados por la situación que vieron sus ojos y se dejaron llevar por esa situación, pero se desenfocaron del plan de Dios. Cuando dejamos la palabra de Dios, nosotros dejamos de seguir a Jesús. Nos desenfocamos de su plan. No caminamos bajo la perfecta voluntad de Dios. Caminamos bajo los pensamientos de nuestra mente. Entonces Jesús tenía que corregir. O sea que cuando nosotros nos vamos, dejamos la palabra de Dios, tenemos que corregir. Tenemos que corregir. Dígale a su hermano: tenemos que corregir esto, dígale. Tenemos que corregirlo. Perfecto. Bueno, entonces Él luego les dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué les dijo el Señor acá? Mire, vine a la tierra, como les enseñé, le habré dicho en otras palabras: yo soy el Salvador del mundo, yo morí y resucité, y en mi resurrección le otorgué a toda la humanidad la gracia desmedida para que todo el que quiera venir a Dios se acerque y nadie se lo impida. Así que para que esa gente venga a mí, ustedes tienen que ir a anunciar mi palabra. Eso les dijo Jesús. ¿Y a dónde apuntaba ese anuncio de la palabra? Al final de todo, que tiene que ver con nuestra eternidad. Y les dice: los que crean, ellos van a ser salvos, y los que no crean ya fueron condenados. Entonces acá, ¿qué nos hace entender el Señor? Que nosotros tenemos una misión, que tenemos algo tan poderoso en nuestro corazón que habita, que es la palabra de Dios, y que está en nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Que está en usted, está en mí. La misma responsabilidad que está en mí está en usted, porque la palabra es para todos nosotros. ¿Para cuántos? Para todos nosotros. Ahí, cuando no le reste crédito a lo que le dije en la introducción, que la palabra cuando viene, que no pase, que quede, que habite en mí. Entonces ahí te va a instruir el Espíritu Santo, porque la palabra enviada por Dios, Él va a poner en vos gracia para que lleves adelante esta gran tarea que es predicar, porque lo que Dios quiere es que escuchen nuestra predicación. Cuando los hombres lo hacemos porque imitamos a otros, porque vimos a otros, que está bien, hay un montón de personas a quien podemos imitar porque imitan a Cristo, pero yo creo que hay cosas específicas que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos, donde Él va a poner, dice la Biblia, por su Santo Espíritu, el querer como el hacer en nuestro corazón. Él es el que nos instruye. Él es el que nos va a orientar. Él tiene algo específico para nosotros. Nosotros tenemos que estar expectantes, hambrientos, sedientos de Dios, como alguien que constantemente le dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Esto es lo correcto, Señor. No se deje. El enemigo lo que hace es meter tantos pensamientos para que no tengas tiempo para hacerte esas preguntas. Pero cuando no te haces esas preguntas es cuando el enemigo te sigue llevando detrás del error. No, seguimos a Jesucristo y lo seguimos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde apunta? Uno diría: Señor, esta misión que me encomendaste es tremenda, Dios. Y me aparto en la oración y le digo: Señor, mi voluntad está rendida al consejo de tu palabra. Pongo mi vida en tus manos para que me orientes. Señor Dios, yo quiero ser entendido de lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, dónde hacerlo. Ruego que me instruyas, que me capacites, porque de verdad lo que me decís que debo hacer va a apuntar para que muchos... Mire, yo tuve la gracia
que cuando mi padre, yo no era cristiano, mi padre tuvo un cáncer terminal, en un mes fue fulminado por el cáncer, y entonces unos días antes de que él partiera, anduvieron los hermanos predicando en el hospital. Entonces mi papá recibió a Cristo, le pidió perdón a mi madre por tantísimas cosas que hizo, ¿no?, en la tierra, pero yo tengo la seguridad que él se fue con Jesucristo, él está con Cristo. Entonces, pero dígame, por favor, no para que usted se haga mala sangre y piense mal, pero ¿a dónde iríamos nosotros y dónde irían los que no tienen a Cristo si no tenemos a Cristo? La predicación, lo que Dios nos manda a hacer, todos nosotros lo que debemos hacer, apunta a que los que escuchen tu predicación sean salvos. Entonces el que es enviado a predicar no va a ir a atropellar, no va a ir a imponer, lo va a hacer como Jesús lo haría, con amabilidad, con respeto, buscaría la dirección de Dios. Dios le daría ideas cómo para este tiempo en la sociedad entrar, para llevar adelante esta gran misión que va a llevar a muchísima gente a que entren por la eternidad con Dios. Porque de verdad, ¿cuántas personas se fueron sin Dios de la tierra? No podemos hacer nada. Yo tengo tíos que hace poco mi hermano mayor también partió. Él se había apartado de las cosas de Dios y cuenta a su hija y dice que cuando él estaba minutos antes de partir, que no sabían ellos, estaba en una habitación en la clínica y dice ella que entró algo muy frío, feo, horroroso. Dice, pero entró un frío y no había ni viento, no había nada, pero entró un frío que dejó ese lugar horrible. Y dice ella, yo me di cuenta que era la muerte. Entonces le dije, papá, tenemos que hacer una oración. Ahora, dice que le dice. Y él le dijo, sí, después vamos a orar. Le dijo, no, ahora. Entonces ella lo hizo reconciliar con Cristo, se entregó a Cristo. Él en ese instante se descompuso, los médicos vinieron, lo sacaron a él, lo sacaron a ella, y al momento nos avisaron que él había partido. Mire, Dios es tan bueno que Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿a quién le dejó esa responsabilidad? Hágase cargo. Yo me hago cargo. ¿Quiere entender lo que es la Biblia, la palabra de Dios? ¿Nos hacemos cargo? ¿Nos hacemos cargo? Hay tantas almas frente a tus ojos, frente a mis ojos, que le tenemos que hablar de Cristo. Ese es el mandato de Dios para su iglesia. No hay otra cosa como la prioridad establecida por Dios de lo que debe llevar adelante su iglesia que no sea predicar la palabra. Tal es así que Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Somos nosotros los que llevamos el ministerio de la reconciliación, los que tenemos el mandato de Dios para llevar adelante esta gran misión, que es predicar la palabra. ¿Que a dónde lleva todo esto? Para que no nos pierdamos, para que seamos salvos. No pierda usted la promesa de la salvación de su alma. No la pierda. Y busque usted con diligencia de que muchos puedan obtener esa promesa, la promesa de la salvación del alma.